Doy lectura del Evangelio del día de hoy, que está tomado del Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículos del 10 en adelante. Y dice así: La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, esto es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Amén. Qué hermoso texto el día de hoy, que es el Evangelio de Juan. Recordemos que la persona que escribe este Evangelio era catalogado como el discípulo amado de Jesús. El discípulo que estuvo, de los pocos que estuvo a los pies de la cruz, junto a las Marías. Ahí estuvo Juan. Y también fue el que Jesús le encargó el cuidado de la Virgen María. El discípulo amado, Juan. Juan no solo escribe este Evangelio, sino que también escribe cartas y también escribe uno de los libros más profundos que tenemos en el Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. Dios le dio la oportunidad de tener visiones que no todos hemos tenido. Este Juan hoy día nos escribe este texto del Evangelio que sobrepasa algunas veces los entendimientos humanos. Acá dice que la palabra estaba desde el comienzo y que fue la que creó, que en el principio la palabra creó todas las cosas. O sea, Jesús no solo existe hace 2000 años, sino que existe antes de la creación, porque Él es Dios. Y por medio de Él, como verbo, fueron creadas las cosas. Y ya que estamos en una humanidad caída, solo el mismo verbo podía venir a regenerar la humanidad. En el día de hoy vamos a hablar de un amor diferente, que es el amor de Jesús. Vamos a hablar de este Dios encarnado. ¿Qué significa que esté encarnado? ¿Qué sentido tiene para nosotros? ¿Su amor tiene algún sentido? ¿Es igual a los amores que hemos tenido terrenales? ¿Qué pasa cuando hay un amor no correspondido? De esas cosas vamos a tener en esta reflexión del día de hoy. Los invito a tener una oración. Amado Dios, ponemos en tus manos esta predicación. Te pedimos que esta palabra que llevada por este predicador al oído, tú la puedas llevar del oído al corazón y puedas alimentar y generar la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me acuerdo hace unos años una persona se me acercó después de Navidad y me dijo: Pastor, el día más triste del año es cuando se quitan las luces navideñas. Siempre me voy a acordar de ese comentario. Me decía, el papel de regalo se tira a la basura, y las decoraciones, los chirimbolos, todos se guardan en caja hasta la próxima Navidad. Estoy muy triste, pastor, porque toda esa alegría y el brillo se está acabando. La temporada de Navidad se está terminando. Pero lo increíble, hermanos, puede ser, algunos pueden tener ese sentimiento. Pero lo hermoso es que la iglesia, y en el día de hoy, en esta tarde, obstinada como la gracia de Dios, sigue cantando y sigue leyendo de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros,
No solo el 24 de diciembre, sino que todos los días, especialmente los domingos. Menos mal que el Señor nos dejó su palabra. O si no, solamente sería un recordatorio, una tradición, lindos colores. Pero ¿tenía razón esa persona que se me acercó y me decía qué triste cuando se va acabando la Navidad? Los cantos angelicales, las juntas familiares, muchas veces ocurren en estos tiempos reconciliaciones, un buen ambiente, algunas veces también un buen ambiente forzado en algunas familias, se desvanecen después de Navidad. Y lo que queda es un largo camino de los días comunes hasta la próxima Navidad para muchas personas. Volvemos al mundo tal como es, podríamos decir. Todavía lleno de cosas rotas, de familias rotas, llenas de egoísmo, llenas de personas creyéndose en pequeños dioses, todavía negándose a reconocer al Redentor que es Jesús. Fíjense el texto, lo que dice en el día de hoy. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En otra versión dice lo siguiente: la palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Esa es la frase que recorre toda la temporada que viene después de Navidad. Después de Navidad vamos a estar recordando una y otra vez de que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No se trata solo de un momento en Belén o de Herodes, también se trata de nosotros. Somos quienes a menudo tratamos a Jesús como algo extraño cuando viene. Algunos lo seguirán negando, algunos seguirán riéndose de él. Incluso esta semana, una persona, un político, una autoridad de esta nación, trató de como un tipo a Jesús. Algunos lo seguirán negando, otros se seguirán riendo de él. Y sin embargo, Jesús sigue viniendo a nosotros. Eso es lo que significa Navidad. Cuando se acaban las luces, cuando se guardan las decoraciones, cuando los brillos y los villancicos se van apagando, Jesús, como Emmanuel, sigue siendo Dios con nosotros día tras día. Él entró en el frío, en el miedo de la humanidad. Él entró en el largo invierno del corazón humano y aún así, como dice la palabra, muchos no lo recibieron. Pero algunos sí. Fíjense en el versículo 12, capítulo 1 de Juan. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Observen el lenguaje. Dios les dio la potestad. En otra versión dice, Dios les dio poder para ser hechos hijos de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no se trata de un progreso moral de la persona, ni un logro espiritual personal. Se trata de recibir lo que nosotros no podemos darnos a nosotros mismos. En términos humanos, cuando hablamos de convertir algo, sugiere un cambio, un desarrollo, un progreso. Una cosa que se convierte en otra cosa. Pero cuando el verbo eterno se hace carne, la gramática cambia. Fíjense lo que estoy diciendo. Podríamos hablar de la gramática del Evangelio. Esto no es evolución humana, el convertirse a Dios. No es una nueva fase de la existencia. Tampoco es parte de una evolución divina dentro de nosotros, por nosotros. No, hermanos. Jesús es el que crea una nueva realidad en el corazón de las personas.
Eso es lo escandaloso y lo reconfortante del Evangelio, que Dios no busca a los dignos o a los que se creen perfectos. Él hace suyo a los indignos. Por eso la fe no es una decisión humana, aunque muchas veces escuchamos en muchos lugares, sí, es una decisión humana. No es una decisión humana, sino que es un acontecimiento divino. Repito, Dios les dio el poder para ser hechos hijos de Dios. Él te da el poder para convertirte. Tú solo no puedes. Él crea a sus hijos en el agua del bautismo, en la palabra leída, en la palabra predicada, en la palabra comida, que es el sacramento. Esas son las herramientas que ocupa el Espíritu Santo para ir creando hijos de Dios. De la duda, del fracaso, del polvo, crea algo totalmente nuevo. No es que Dios recompense la fe, como hemos escuchado también en otros movimientos evangélicos, lamentablemente, donde dicen, si tú tienes fe, el Señor te recompensará. Como que el Señor pudiese transaccionar con el ser humano. Volvemos a la Edad Media, donde uno daba una moneda y creía la gente que podía mover la voluntad de Dios con dinero. No es que Dios recompense la fe, sino que Él se manifiesta en la vida de quienes todavía no tienen fe o dudan. Aquellos que no tienen ni luz ni esperanza, Dios se manifiesta en la vida de quienes tienen solo a Él. Fíjense que las historias bíblicas que escuchamos de Navidad decía que Él nació en un pesebre, que no nació en un palacio, no nació en la victoria, sino que podríamos decir que nació en la vulnerabilidad. Él no nació entre quienes hicieron un espacio para Él, sino entre quienes no tenían ese espacio. Un pastor una vez lo escuché y nos decía a otros pastores que la fe a menudo se siente como intentar ver tu reflejo en un espejo roto. Así es la fe. Te vislumbras a ti mismo en ese espejo roto y tal vez incluso ves a Dios en ese espejo roto, pero nunca es totalmente claro en este mundo, porque está roto. Así es la vida cristiana. No se trata de que tengamos totalmente impoluto, liso el espejo para que podamos ver a Dios. Se trata de confiar en Dios, de que Él nos ve a través de las grietas de ese espejo roto. Eso significa la encarnación. El Verbo se hizo carne y permaneció en la carne, entre nosotros, entre las grietas. Así que si esta semana te preguntas dónde se fue el resplandor de la Navidad, si las luces y el brillo se van disminuyendo, si la corona de Adviento ya se guardó, si volvieron las mismas tensiones sociales y en tu familia, o si tu fe sientes que está más pequeña, recuerda que justamente ahí, en esa oscuridad, en tu debilidad, en tus grietas, es donde Jesús se hizo carne y habitó en ti. No en tu fuerza, sino en tus necesidades. No en tus certezas, sino en tus anhelos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero Él sigue viniendo de todos modos. Sigue pronunciando su perdón para ti, como lo hizo en el día de hoy. Sigue dando la promesa de amor eterno, a pesar de que muchos lo niegan o se ríen de Él. Él sigue amando, a pesar de no ser correspondido. Y eso es totalmente ajeno a la naturaleza humana. Esa es su gloria y esa es nuestra esperanza, porque el Verbo, la palabra Jesús,
no se ha ido. A través de su palabra, Él está profundizando en tu carne, en tu dolor, en tus desesperanzas, no por tu esfuerzo ni por tu mérito, solo por la misericordia de Dios. Amén. Oremos. Amado Señor, te agradecemos porque nos amas a pesar de nosotros mismos. Te agradecemos porque una y otra vez sigues encarnándote, profundizando por medio de tu palabra, en medio de estos sufrimientos, en medio de las cosas que también no podemos comprender. Te agradecemos porque muchas veces nosotros te negamos, pero tú sigues amándonos. Alabamos al Señor porque Dios está con nosotros, no contra nosotros, sino que siempre con nosotros. Te agradecemos por los hermanos que están acá hoy presentes en la iglesia. Te pedimos que sigas profundizando, Señor, en su corazón, que tú sigas encarnándote en su corazón y sigas viviendo en ellos, Señor. Sigas creando nuevos momentos, nueva vida, una vida abundante, Señor. Una vida que confía no en las promesas de este mundo, sino que en las tuyas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.